Dios sea la gloria, amén. La paz del Señor sea con todos, amén, los que aman el nombre de Jesucristo. El Señor, amén, habite en sus corazones. El Señor pueda traer paz abundante para cada alma, amén, que hoy la esté necesitando. Vamos a compartir palabra de Dios en esta noche. Palabra, amén, de esperanza, palabra de salvación, palabra de vida. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo a la edad de 30 años comenzó su ministerio, amén. A la edad de 30 años Cristo comenzó a predicar la palabra de Dios. En un momento Jesús dijo que todo aquel que escuchaba a Jesucristo, amén, escuchaba al mismo Padre, amén. Jesús dijo: el que a mí me ve, al Padre está mirando, y el que a mí me escucha, al Padre está escuchando, porque todo Dios estaba en Jesús, amén. Y toda persona que se sentaba a escuchar, amén, al Señor, podía darse cuenta que la sabiduría de Cristo, amén, no se podía ver tan expresada en una persona simple, amén. Fíjense que en un momento la gente decía: ¿cómo este varón, amén, tiene tanta sabiduría, amén, para hablar sobre el reino de Dios? Porque ellos decían: si a este varón lo conocemos, amén, este varón es hijo de José, de María, amén, de José el carpintero, decían. Y se admiraban y quedaban maravillados. ¿Por qué? Por la sabiduría de Cristo a la hora de llevar la palabra. Y fíjense, hermano, la palabra de Jesús, amén, era una sola, amén. La palabra de Cristo es una sola. No importa quién la predique, no importa quién la dé, la palabra de Dios es una sola, amén. Es una sola. Cuando la palabra de Dios entendemos que es una sola, amén, sabemos que si la palabra de Dios se cambia, amén, no proviene esto de Dios. Si no proviene de quién, hermanos, del mismo Satanás, del mismo diablo, amén. ¿Y qué uno puede decir? Pero ¿cómo puede el enemigo hacer esto? Amén. Porque déjame decirte algo: si alguien sabe la palabra, amén, es el diablo, amén. El mismo diablo sabe la palabra. Aún lo más triste, que el diablo sabe más la palabra que tal vez vos, que tal vez yo. ¿Cómo lo sabe, varón? ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice que el Señor, amén, que cuando comenzó su ministerio, mire el orden de Dios, amén. Jesús comienza su ministerio a los 30 años a llevar la palabra. Pero antes, ¿qué dice el Señor? Que sale al encuentro de un varón, amén. Este varón que estaba bautizando en las aguas del Jordán, amén. Y Jesús fue donde Juan, amén, el Bautista, y Jesús fue a bautizarse, amén. Porque sabía que había promesas de Dios, amén. Había profecías sobre su propia vida que él tenía que cumplir. Usted recuerda que siempre grito cuando andaba diciendo: déjalo, que haga así, porque debe cumplirse toda escritura, amén. Fíjese que entonces siempre el Señor se movió para que se cumpla lo que está escrito. Entonces, si algo nos muestra, amén, que el camino de Dios, que todo lo que está escrito se cumple en todo ser humano, sea incrédulo o sea cristiano, la palabra de Dios se cumple en toda carne. Y Jesús fue bautizado, amén. Fue bautizado, fue levantado por Juan de las aguas, recibiendo el Espíritu Santo que descendió sobre él como paloma, amén. Y lo más tremendo, que en ese momento dice la Biblia que se escuchó desde el cielo, amén, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, amén. O sea, en él tengo complacencia, dice. ¿Y qué? Dice que todos escucharon, amén, y vieron eso que sucedió, amén. Era Dios el Padre del cielo reconociendo, amén, que Jesucristo era su Hijo, amén, que era su Hijo. Y fíjese, hermanos, de allí que Jesús, luego de ser bautizado, ¿qué aconteció? Jesús es llevado, amén, por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Y allí, imagínense, hermano, por el Espíritu al desierto fue llevado, y allí estuvo, ¿cuántos días? 40 días, amén. Donde, ¿qué dice la Biblia? Que él fue tentado de parte del diablo, amén. Ahora imagínense, hermanos, él se apartó, amén,
en el desierto por causa del Espíritu. Porque fue llevado por el Espíritu. No es que Jesús dijo, voy caminando, no. Fue llevado por el Espíritu mismo al desierto. Y allí estuvo ayunando 40 días. Pero en ese proceso de ¿qué quería hacer Jesús? Amén. Apartarse para el Padre. Amén. Porque cuando uno se aparta para Dios, uno entra en comunión, quiere ayunar, quiere orar, quiere leer la Biblia, quiere discipularse o quiere afirmarse más en Dios, uno se aparta. ¿De qué se aparta? Del mundo. Amén. Y Jesús se apartó del mundo y estando allí, ¿qué? Satanás que salió a tentarlo. Entonces cuando entendemos esto, es decirte, mirá, si a partir de hoy vos querés serle fiel a Jesús, querés empezar a caminar con Jesús, querés empezar a apartarte para Jesús, sabé algo, Satanás va a salir a tentarte. Satanás va a salir a impedir que vos te acerques de todo corazón a Jesús. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús estando allí, Satanás vino y viendo que lo que Jesús estaba sufriendo, amén, como Jesús estaba padeciendo en la carne, siendo hombre. ¿Por qué? Por querer acercar su corazón a Dios. Así muchas veces nos pasa a nosotros. Por querer ser buenos, Señor, en este mundo, padecemos, sufrimos, somos desechados, somos excluidos. Señor, por querer hacer tu voluntad en este mundo, no encajamos en este mundo. Somos apartados, Señor, por querer la santidad que tú nos pide, Dios mío, cada día. Y Jesús así fue que tentado por el diablo. ¿Y el diablo con qué lo tentó, hermano? Con la necesidad que Jesús estaba pasando en ese momento. ¿Ven? Pasaron muchos días de que Jesús no comía, estaba ayunando. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Se apareció Satanás delante de Jesucristo y le dijo, ¿y qué le ofreció? Amén. No le ofreció nada, porque cuando Jesús tuvo hambre, dice que él le citó un pasaje de la misma palabra de Dios. Pasaje que la Escritura dice que él le dijo, si eres, fíjense cómo Satanás le dijo, si eres, amén, si eres Dios, manda que esa piedra, si eres hijo de Dios, dice la palabra, bien claro, si eres hijo de Dios, le dijo Satanás a Jesús, si eres hijo de Dios, manda que esa piedra se convierta en pan. Fíjense, hermano, Satanás citando las Escrituras. ¿Para qué? Para hacer tentar a Cristo, para hacer caer a Cristo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener la palabra de Dios y la verdad de Dios, no para hacer caer a los demás, no para tentar a Dios tampoco, sino tenemos que tener la palabra de Dios. ¿Para qué? Para traer salvación, para poner fe en los corazones incrédulos. Pero dice la Biblia que cuando, a pesar de que Jesús fue que tentado por el diablo con la misma palabra de Dios, amén, ¿qué Jesús le dijo? Miren la manera cuando alguien quiere manipular la palabra, quiere decirte que el camino de Dios es de esta manera, amén, y vos, al ser muy pequeño todavía en el conocimiento de Dios, podés ser engañado por el diablo. Podés ser tentado por el diablo, ¿con qué? Con su misma palabra. Ustedes recuerdan que en el Edén estaba, amén, Eva, Adán, y ¿qué hizo Satanás? Vino y le habló, amén, diciendo, ¿qué le dijo Dios? Y Eva dijo, no, Dios dijo que podemos comer de todo árbol de fruto, pero de este no podemos comer, porque vamos a morir, dijo Eva. Pero ¿qué dijo Satanás? No, no es tan así, no es que van a morir. Fíjense cómo Satanás otra vez cambió la verdad de Dios, la disfrazó, amén, y ellos cayeron bajo el engaño del diablo. Así lo mismo Satanás hizo lo mismo con Jesucristo, diciéndole, no, si sos hijo de Dios, mandá que la piedra se convierta en pan, porque sabía que Jesús tenía hambre. Amén. Porque todo el que no come varios días tiene hambre. Pero todo aquel también que no come de la palabra de Dios debería tener hambre de Cristo, de buscar su palabra. Pero ¿cómo es la única manera de derribar todo el engaño del diablo? De echar afuera, amén, esas mentiras diabólicas que vienen disfrazadas de luz, en la manera que Jesús dijo. Escrito está, les dijo el Señor. También escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, le dijo el Señor, sino de toda palabra que salga, ¿de quién? De la boca de Dios.
Amén, hermanos. Fíjense, el diablo queriendo tentar a Jesús con la palabra, pero Jesús con la misma palabra le dijo, escrito está también. Amén. Y más adelante Satanás sigue, ¿qué? Queriendo hacer caer a Cristo. Porque ¿qué quiere hacer el diablo? Hacerte caer a vos en pecado, de la gracia de Jesucristo que hoy vivís y en la que estás. Después le ofreció, amén, los reinos, amén, todo lo que tenía. Si con la condición de que Jesús se postrara delante de Satanás, amén, y lo adorase. ¿Por qué a la gente le cuesta adorar a Cristo? Porque Satanás quería que Cristo lo adore a él. Satanás nunca quiso humillarse bajo Dios, la mano de Dios, ni adorarlo. Amén. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Jesús le dijo, también está escrito, solo a Dios adorarás y a Él amarás. Y cuando ya al ver, hermano, que Satanás sabía que no podía, amén, no se puede contra Dios, porque el único Dios todopoderoso, amén, se llama Jesucristo, venció la muerte. Él es el dueño de lo creado, amén, es el dueño de todo. Y fue entregado en Jesús todo poder y toda autoridad, dice la Biblia. También Satanás siguió insistiendo. Le dijo, si eres hijo de Dios, salta de este monte, porque también está escrito, le dijo Satanás, que a sus ángeles mandará delante de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y ahí vino Jesús y le dijo, Satanás, apártate de mí, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén, hermanos, no podemos tentar a Dios. ¿Cómo? Por la palabra. No lo podemos hacer. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Amén. Entonces, hermanos, si algo nos muestra la Escritura, que no se puede tentar a Dios. A Dios sea la gloria, amén. Hermanos, así como la palabra del Señor, amén, enseña y muestra que Jesucristo, amén, fue tentado en todo momento, amén, porque la meta del diablo es hacerte caer y apartarte de la fe, ¿sí? Y sabe que Él usa todas las herramientas posibles. Fíjense, no desistió con Jesucristo, tentándolo 3 veces, pero Jesús tuvo 40 días, amén. Seguramente habrá habido muchas más veces que no han quedado reflejadas, pero sí quedaron unas muy importantes de saber, amén, que vivimos por alimentarnos de la palabra de Dios. Segundo, de que Dios no puede ser tentado ni burlado. Lo que cada uno esté haciendo con su vida y sembrando en su vida, cosechará eso. El que lo bueno siembra, lo bueno recibe. El que lo malo siembra, lo malo va a recibir. Y después, ¿saben qué, hermanos? También de saber y entender que Cristo amaba al Padre por encima de todas las cosas. Amén. Es bueno entender y saber que estamos siempre en todo momento demandados a amar al Señor con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Primero, porque tenés que saber que fuiste salvado con un precio muy alto. Y si entendés por qué fuiste salvado, no mereciendo ser salvado, déjame decirte algo. Esa recompensa, amén, que a veces parece muy lejos, pero a la vez muy cerca. Y hablamos de la venida y el fin del mundo. Amén. En esa promesa hay que descansar. En ese día hay que esperar. Y trabajar por eso y para eso. Amén. Para que Dios sea glorificado. Porque todo está sujeto a la fe. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 8. Vamos a compartir, amén, una palabra conocida, una palabra tremenda, amén. Cuenta la Biblia la historia de una mujer, amén, de una mujer que sufría, amén, estaba padeciendo una enfermedad. Dice el libro de Lucas, capítulo 8, vamos a considerar del versículo 43 al 48. ¿Y por qué uno tiene que seguir orando, confiando y esperando en el Señor? A pesar de la situación que venga, amén. Porque acá la Biblia nos va a mostrar una historia de una mujer, amén, que no importa el tiempo que pase, amén, sino importa la confianza y la fe que tú tengas, amén,
en cada situación, en lo que estés pasando por ahí. Seguramente, amén, estos mensajes los escuchará otra gente más adelante, amén. Pero la gente que esté escuchando, amén, del otro lado, amén, de la televisión, de YouTube, de donde sea que salga la palabra de Dios, amén. Que si la gente, donde quiera que esté, abre su corazón y crea la palabra de Dios y la toma con fe, Dios allí obrará un milagro. Dios tocará su vida, lo va a salvar, porque esto es por la fe, hermanos. Amén. Basta con creerle, decir, Señor, te creo, y esperar que Dios visite su vida. Mire lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 8, versículo 43 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pero a una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Qué tiene Dios? Poder. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino como temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Mira, hermano, vamos a ir deshojando versículo a versículo, amén, para comprender más allá de lo que muchos ven, amén, porque todos en esta historia ven la sanidad de la mujer. Todos ven la sanidad, que es bueno, amén. ¿Quién no quiere ser sano? Si hoy viniera, amén, a la casa de Dios alguien que estuviera enfermo, seguramente querría la sanidad. Seguramente que esté escuchando por ahí, ¿verdad? Una mujer que esté pasando por algo, amén, seguramente querría la sanidad, amén. Y déjame decirte algo: Dios quiere que vos seas sano. Él quiere que vos seas sano, amén. Lo que pasa es que nosotros no sabemos su tiempo, amén. No sabemos el tiempo en que Dios puede visitarte. Tal vez pueda ser hoy, seguro que sí, pero aceptarlo en tu corazón, amén. Pedile y créele. La Biblia dice: espera en Él y Él hará. Porque hoy vamos a orar, amén, y seguramente lo que esté pidiendo cada uno dice: te pido, Señor, por la sanidad de mi vida. Te pido, Dios, por la sanidad de mi hijo. La sanidad, Señor, de mi esposo, de mi esposa. Y uno dice: ya quiero verla. ¿Por qué? Porque acá la palabra me muestra que la mujer dice que al instante que tocó el manto de Jesús fue curada. Pero ¿saben qué pasa? Eso es mirar una sola parte del camino de Dios y su voluntad. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo estaba padeciendo esta mujer? 12 años. Por ahí uno dice: yo estoy padeciendo en el Señor hace un mes, hace 3 años, hace 5 años. Esta mujer padecía de flujo de sangre hace 12 años. Dice la Biblia: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esto quiere decir que la mujer agotó todos sus recursos. Amén. Y seguramente no solamente el dinero en médicos, amén, porque cuando uno sufre una enfermedad, está sufriendo y viendo aún que esa enfermedad nos lleva camino a la muerte, uno prueba hasta lo que le ofrece, amén, el mismo diablo. Amén. Uno, sabemos todos, hermanos, en la vida común, uno estaba mal del estómago, amén, y uno prueba lo que piensa, que me hace bien,
Pero vemos algo que trae consecuencias. Porque si algo tenemos que entender, el diablo nunca va a darte algo sin después quitarte más de lo que te dio. Sabelo esto algo. Satanás te da por un lugar, pero después te quita más de lo que te dio. Uno del mundo decía, le duele el estómago, a curar el empacho. Amén. Uno decía, tiene pata de cabra, a esto. Y así uno visita lugares donde desesperado quiere la sanidad. Amén. ¿Y saben qué? Tienen la sanidad. ¿Por qué pasa esto? Porque Satanás tiene poder. Porque el diablo tiene poder. Ustedes recuerdan que en los tiempos de Moisés, cuando Dios manda a Moisés, amén, y le dice, preséntate delante de la gente, toma tu callado, suéltalo en el piso y se va a convertir en culebra. Luego tómalo por la cola y se convertirá de vuelta en la vara. Pero dice que cuando Dios fue delante del faraón mandó a llamar ¿a qué? A sus magos, amén, e hicieron la misma señal. El problema está, amén, que dice que la víbora de Moisés, la culebra, se devoró a las otras culebras de los magos, mostrando así que Dios ¿qué? Que Dios es soberano todopoderoso, que por encima de él nadie. Amén. Pero fíjense, hermano, Satanás igual tiene poder, ejerce dominio, es el príncipe de este mundo, dice la palabra. Amén. Entonces uno a veces va recorriendo lugares, pero cuando ve que ni los médicos, ni los brujos, ni el dinero que tenía esta mujer pudo ¿qué? Sanar su enfermedad. Y si hoy nos preguntaríamos, ¿por qué pasó esto? Tendríamos que relacionarlo con ¿qué? Con el ciego, amén, que nació de nacimiento. Amén. Que por más que hubiesen buscado la alternativa, nada, fue ciego para que Dios sea glorificado en él. Y si hoy tuviéramos que, con la historia ya y el testimonio de esta mujer, tuviéramos que decir algo, tendríamos que decir, esa mujer tuvo flujo de sangre para la gloria de Dios. Entonces, varón, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tal vez esa mujer y su enfermedad fue guardada para que la palabra de Dios se cumpla en esa mujer, para que Dios sea glorificado en esa mujer, y en esa mujer hoy tengamos un testimonio de fe y de esperanza. Entonces no sabemos nosotros el propósito de cada uno de nuestras vidas, el por qué vivimos esto, el por qué pasamos esto, por qué padecemos aquello, pero lo que sí estamos seguros que sobre todo lo que vemos, vivimos, sufrimos, padecemos, hay un propósito de Dios, hay una promesa de Dios, hay una palabra de Dios y su escritura que se tienen que cumplir. Lo que pasa es que si hoy llega la enfermedad a tu vida, no sabemos por qué es. Amén. Y muchos por ahí dicen, está enfermo, cometió pecado. Así le decían al ciego. Pero no sabemos por qué enfermaste y por qué enferman los hijos de Dios. Amén. La Biblia dice que había un varón llamado Job, que perdió todo y enfermó. Y uno puede decir, ¿por qué? Pero ahí en ese momento no lo sabemos. Después tenemos, amén, que la historia y ver lo que a Job le aconteció, amén. Así esta mujer tal vez seguramente que se preguntaba por qué le tocaba vivir esta situación de vida, por qué pasa lo que pasa. Déjame decirte algo, si cada uno se pregunta hoy, ¿por qué vivo esto? ¿Por qué padezco esto? ¿Por qué sufro aquello? Déjame decirte algo, Dios tiene un propósito en tu vida y en lo que está pasando hay un propósito divino. Hay un plan de Dios. Amén. De saber que la palabra de Dios se va cumpliendo en cada una de nuestras vidas. La Biblia dice que todos fuimos llamados ¿a qué? A padecer por causa del camino de Dios. Y bienaventurados, felices los hombres y las mujeres que padezcan y anden en ese camino de padecer por la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ese padecimiento, dice la Biblia, se va cumpliendo en todos los hermanos con el fin de ¿qué? De recibir nuestra corona. Porque cuando uno ve los mártires de Dios, amén, ¿cómo qué? ¿Cómo le recompensaron a Pedro en esta vida? A Juan, a Santiago, a Judas, a Tomás y a todos. Le devolvieron con la muerte.
lo sometieron, amén. ¿Cómo le dieron a Juan el Bautista el predicar la palabra de Dios? Le cortaron la cabeza. Pero ¿quién fue? Las personas, el mundo, es el diablo, que busca corazones, amén, llenos de iniquidad, que se deleitan en lo malo. Nosotros hoy nos deleitamos en lo bueno, amén, pero hay gente que se deleita en lo malo. Satanás es malo, sí, pero también hay hombres y mujeres que son malos, que en su corazón solo hay iniquidad. ¿Cómo lo sabe, varón? Porque la misma Biblia lo dice. El Señor miró de los cielos y dijo: me arrepiento de haber hecho el hombre y la mujer en la tierra. ¿Por qué? Porque el deseo de su corazón es de continuo siempre hacer lo malo. Entonces, ¿saben qué? Satanás hace su parte, pero la gente también hace la suya. No podemos siempre echarle toda la culpa al diablo, amén. El diablo ha sido condenado y el diablo tiene toda la maldad en su mano. Pero también está en el hombre y la mujer que su corazón también es malo y se entrega a las manos del diablo. Amén. A hacer lo malo. Pero esta mujer, dice la Biblia, que gastó todo, tiempo, dinero, pero no pudo ser sanada. Pero miren, hermanos, dice, pero esta mujer notó algo, amén, que Cristo estaba pasando cerca de ella. Cristo pasó cerca, amén, de donde esta mujer estaba, amén. Y era notorio, amén, en aquel tiempo. Jesús le seguía grande multitud. Pero acá hay algo sorprendente, amén, que por más que se predique muchas veces, es una gran verdad. ¿Cuánta gente iba rodeando a Jesús? Un montón. ¿Cuánto tocaron a Jesús? Un montón. ¿Cuánto apretaron a Jesús? Un montón. ¿Cuántos hoy están bajo el nombre de Jesús congregados? Un montón. Pero mire lo que nos muestra la palabra. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, o sea, todos decían: no, yo no fui, porque tenían temor, amén, de que tal vez el maestro lo hubiese retado o algo así. Dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud que te aprieta y oprime. O sea, la multitud estaba empujando, apretándolo, tocándolo, amén. Imagínense esa dificultad para ir avanzando para el Señor, amén. Y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero acá viene lo que se predica mucho y es una gran verdad. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y esto siempre dicen que alguien ha tocado, que con fe. Esto ciertamente es una gran verdad. Porque ¿saben qué, hermanos? Podemos estar mucho bajo el nombre de Jesús, pero si no tenemos fe, ¿qué dice la Biblia? Que estamos muertos en sí mismos. La Biblia dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerta, la fe, si no tiene una obra, si no tiene una conducta, una vida, amén, entregada a Dios, es muerta en sí misma. Y Santiago, ¿sabe lo que dice? ¿Sos cristiano? Yo también, dice Santiago. Bueno, muéstrame tu vida conforme a tus obras, y yo te mostraré que la mía conforme a mis obras. Porque yo tengo fe, pero la fe la vivo todos los días. ¿De qué? De que amo al Señor. Pongo primero al Señor en todas las cosas. Así como vivo en la iglesia, vivo en el trabajo, vivo en mi casa, en la calle. Así como profeso la fe, la practico también. Porque muchos hay, hermanos, que profesan la fe, pero no la viven. Amén. De los tales saben que sabemos que se engañan a sí mismos, dice la palabra. Pero acá todos dicen: la mujer que tocó al Señor con fe. Y ciertamente esto es verdad. Amén. Porque nos dice la palabra de Dios. Pero seguramente la mujer tuvo fe para acercarse a Jesucristo. Tal vez dentro de su vida dijo: bueno, hasta acá yo ya no sé más qué hacer con mi vida, con mi salud, con mi dificultad. Pero la mujer dijo: pero ¿por qué no darle una oportunidad a Cristo? Amén. ¿Por qué no acercarme a Jesucristo? Tocar al Señor. Amén. Y ¿saben qué, hermano?
Esa es la pregunta que debe hacerse toda persona hoy en día. ¿Por qué no darle una oportunidad a Dios? ¿Por qué no venir a la iglesia por primera vez? ¿Por qué no pedirle a Jesús que si Él es Dios, me muestre a mí que soy incrédulo, que no creo? ¿Por qué no pedirle? Y déjame decirte algo. Si le pides al Señor que Él muestre y te muestre que Él es el único Dios, yo te aseguro que Él lo va a hacer. Porque si algo nos enseña la palabra, que las señales están para los que todavía no creen en Jesús. Y sabemos que así como dice la Biblia, me buscarán y me van a encontrar. Porque la gente incrédula, si algo que no tiene, es fe. Y si algo que Dios puede hacer en esa persona, es poner fe en su corazón. Y que Dios se manifieste en su vida y esta persona crea. Y se despoje de ¿qué? De dioses ajenos. Amén. Que el diablo lo ha puesto en esta vida. Solo hay un Dios, Jesucristo. Amén. El único camino que nos conduce a la salvación. Amén. Nadie puede interceder por tu vida ni por tu alma. Solamente Jesucristo. Dice la Biblia que Él es la puerta a la salvación. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta, dijo el Señor. El que por mí entrare será salvo. Pero mire lo que dice más adelante. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, ¿qué hizo la mujer? Se dio cuenta ya que había quedado expuesta, amén. Que no podía negar y mentir, amén, decir yo no fui. Más, imagínense hermano, que fue sanada. Dice, vino ¿cómo? Temblando. ¿Cómo vino? Temblando. ¿A dónde? Delante de Cristo. Por eso, hermanos, ¿saben por qué muchas veces los hijos de Dios están tan lejos del corazón de Cristo? Porque no tienen la actitud de la mujer. Si dice la Biblia, la mujer vino ¿qué? Temblando. ¿Y cómo? Y postrándose a sus pies. La mujer vino temblando, reconociendo, teniendo temor de Cristo, amén. Postrándose, reconociendo que Él era el Señor. Pero hoy la gente viene a la iglesia como le parece, le da igual. No le prestan atención a Cristo, a su palabra. La gente viene a la iglesia a reírse, a chismosear, a pasar el tiempo y perder el tiempo, pero no vienen con la actitud de esta mujer que temblando, temiendo a la presencia, respetando que el Señor está acá entre medio de nosotros. No le dan el respeto que Jesús se merece, porque acá el que no ves está presente y es Jesucristo y pagó por tu vida y pagó por la mía. Merece respeto, merece, ¿saben qué? Que le prestemos atención al Señor. Pero esto nace del corazón. Esto nace de alguien que ha nacido de nuevo en su corazón. Porque esto en la vista no. Están viendo simplemente al predicador. Pero la mujer vino temblando y se postró, ¿qué? Reconociendo y humillándose delante del único que puede perdonar los pecados, Jesucristo. Dice, y postrándose a sus pies, le declaró delante de ¿dónde quién? De todo el pueblo. Porque, ¿por qué causa le había tocado? La mujer delante de todos empezó a contar por qué había tocado a Jesús. Y cómo al instante había sido sanada. Si uno se quiere quedar con la parte de que la mujer tocó a Jesús y al instante fue sanada, podríamos empezar a predicar un Dios milagrero. Es instantáneo. Vení hoy a la campaña de milagro como hacen muchos. Hoy es sábado de milagro. Hoy es miércoles de milagro. Y yo a veces me pregunto, ¿qué? ¿Manejan la agenda de Dios? Yo siempre me pregunté, hermano, cuando dicen campañas de milagros. Yo digo, ¿qué? ¿Acaso Dios tiene una agenda? Dios es como el político, digamos, no, hoy es miércoles, no, tráelo el sábado porque el sábado es de milagro, el sábado es de sanidades. ¿Saben cuántas veces yo he visitado que se manejan así?
que dicen, los domingos oramos por milagros, señales, y vos vas un miércoles, ¿y qué? Hoy no oran, no, es el domingo, tráelo el domingo que Dios lo va a sanar. Pero ese no es el Dios que dice la palabra. ¿Saben por qué, hermano? Porque hacen de la palabra de Dios, amén, un engaño por el diablo. Venden a Cristo como un hombre que hace milagros. Pero no es así. La Biblia dice que el Señor, a todo aquel que cree en Él, le es posible que Dios le dé lo que esté pidiendo. Pero para Dios no hay días. ¿Cómo un hombre puede decir tal día de milagro, tal día de sanidad, tal día de salvación, tal día de liberación? También ponen muchos por ahí. No, hermano, no se puede manejar la agenda de Dios. Pero fíjense, hermano, dice que al instante la mujer queda sanada. Y si vos te quedás con eso, empezás a poner días, empezás a poner fecha, Dios sana este día, aquel día. No, hermanos. Pero cuando uno mira más allá de la palabra, esta mujer venía sufriendo, ¿cuánto? 12 años. 12 años. ¿Hasta qué? Hasta el tiempo de la visita de Dios. Yo no sé cuál es el tiempo de cada uno. Lo que sí sé que Jesucristo tiene poder y autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda dificultad. Dice la Biblia que por su palabra ciegos recobraron la vista, paralíticos se levantaron y caminaron, muertos resucitaron. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Cuál es tu deber como hijo de Dios y el mío? Declarar la palabra de Jesucristo sobre la enfermedad, sobre el paralítico, sobre el ciego. No importa en qué tiempo Dios lo visite. Pero si estás delante de un enfermo o de alguien que está viviendo ahí que está mal, orá por él. Declará la palabra de Dios, su promesa, y deja que Dios en su tiempo haga su obra. Pero tenés que tener un poquito de fe y decir, Señor, voy a orar por este varón, voy a orar por esta mujer, Señor, porque tú la vas a sanar, porque tu palabra así lo dice, Dios mío. Y hay que hacerlo. Y despojarse después, porque no sanamos nosotros, sana Dios. No curamos nosotros, cura Dios. No salvamos nosotros, salva a Dios. Por eso, hermano, hay que ver el contexto completo de la vida de esta mujer. 12 años sufriendo, 12 años padeciendo. Dice que en el tiempo de ella se apartaban a cuevas, lejos de la humanidad, lejos de la sociedad. Amén. Como hoy vemos muchos en condición de indigentes, de calle, están lejos. ¿Por qué? Porque muchos dicen por ahí son malvivientes, tienen mugre, tienen olor, y la gente los quiere lejos. Pero acá viene lo más tremendo y lo último. Dice, versículo 48, después de que la mujer, amén, que le confesó por qué lo había tocado y cómo fue sanada, mire lo que la palabra de Dios le dice a esta mujer. Y él le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Mujer? No. ¿Cómo le dijo? ¿Señora? No. ¿Cómo le dijo? ¿Vecina? No. Ustedes recuerdan que Jesús siempre decía, amigo. Ustedes recuerdan ese momento cuando Jesús muestra parábola, dice, amigo, amén, ¿en qué te he hecho daño? Amén. Si lo que te prometí te di. Pero fíjense cómo ya se refiere el Señor a esta mujer. Hija. Dice el versículo 8, y él le dijo, hija, ¿tu fe te ha curado? No. ¿Tu fe te ha sanado? No. ¿Tu fe te ha libertado? No. Dice, tu fe te ha salvado. ¿Qué hizo el Señor? El Señor la sanó, amén. Pero el Señor la salvó, que es lo más importante en nuestra vida, la salvación de Cristo. ¿Por qué qué? ¿Por qué Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado y te ha sanado? ¿Por qué no se añade eso a la palabra? Porque cuando uno conoce la palabra de Dios, sabe que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Porque Jesús sabía que la sanidad es añadido a aquel que tiene fe. Pero Jesús quiere que todo hombre y mujer que procedan al arrepentimiento,
acepten que Él es el Señor y Salvador y Él pueda salvar sus vidas. Por eso Jesús sabía que lo importante es la salvación de tu vida, varón, la salvación de tu vida, mujer. Porque la Biblia dice que podemos, enfermos, irnos al infierno. O aún peor, podemos irnos sanitos al infierno. Si la Biblia dice también, si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué dijo Jesús? Arráncalo y échalo fuera. Porque mejor es entrar con un solo ojo, con un solo pie, con un solo brazo, pero entrar a la presencia de Dios, al paraíso. Por eso Jesús sabía, hermanos, que lo importante de todo es nuestra salvación. Hemos sido llamados ¿qué? A las mesas del Cordero de Dios, porque hemos sido salvados con un precio de cruz, de sangre. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, amén. ¿Qué hizo Cristo en su vida? La salvó. ¿Y qué trajo la fe de esta mujer? Salvación a su vida. ¿Y qué hizo la fe de la mujer? Trajo sanidad a su vida. Porque ese es el orden de Dios, salvación y todo lo demás bien añadido. Por eso nosotros, hermanos, acá desde Iglesia Espíritu Santo siempre oramos de esta manera. Dice que alguno dice, vamos a orar por aquel varón que está enfermo, esto, bueno, vamos a orar y oramos y le pedimos a Dios como, Señor, sálvalo, perdona sus pecados y sálvalo primeramente, Señor. Y después, Dios mío, pedimos lo que tú dices en tu palabra, sánalo, Señor, porque tú tienes poder. Pero primero siempre pedimos, ¿por qué? Por salvación, por lo eterno, porque este cuerpo va a quedarse acá, porque del polvo venimos y al polvo volveremos, dice la Biblia. Pero la salvación, lo espiritual, el alma que está en nosotros, ese irá a la presencia de Dios. Por eso, hermanos, siempre cuando tengas que orar por alguien, pedí primeramente que Dios lo salve, porque si pedís que lo sane, tal vez Dios lo sana, pero no puede ser salvo. Amén. Primero lo importante que es la salvación. Ese es nuestro evangelio, ese es nuestro llamado. Llamar a todos para que Dios los salve. Pero sabemos que algunos son incrédulos, amén. Por eso que es necesario el poder y la mano de Dios. Sanidad, libertad. Y lo más tremendo, hermanos, que dice al último. Y le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Pero ese ve en paz de Jesucristo no es un ve en paz porque has sido curada. Ve en paz porque has sido salvada. La Biblia dice, no teman al que puede destruir el cuerpo. Más bien tema a aquel que puede destruir no solamente el cuerpo, sino el alma también. Teman a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Él puede darnos salvación o Él nos puede dar la condenación. No por medio de Él, sino por medio de su palabra. Como Jesús lo dijo. Yo no he venido a condenar al mundo, sino la palabra que les he predicado será la que los va a juzgar y condenar en el día del Señor. Póngase de pie, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra.